Está Damián Canuto con nosotros, es legislador provincial del PRO. Gracias, Damián, por estos minutos. No, Vienen de Buenos Aires, tuvieron un encuentro de legisladores del PRO a nivel nacional. No puedo eludir esta consulta. Se está, no diría reagrupando el PRO, o sí, ¿cómo sería? sí, sí, fue un reagrupamiento porque hubo un periodo. Perdona, ante todo, hola y gracias por la invitación. Por favor. Es un reagrupamiento porque se ha dicho mucho a lo largo de estos últimos 4 o 5 años que el PRO había desaparecido y en realidad el PRO tiene una representación permanente en todos los distritos del país, en todas las provincias y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. Y en todos esos distritos tiene legisladores, tiene concejales en muchos de ellos, por supuesto hay gobernadores como en Chubut, como en Entre Ríos. Fue una linda convocatoria de legisladores porque en todos los lugares donde tenemos representación legislativa, sí es verdad que en los últimos años había alguna dispersión y en esta ocasión se renovó un elemento de convocatoria como era justamente el de la tarea legislativa. Siempre el PRO tuvo esta virtud, de hecho en mi mandato anterior yo también pude participar de reuniones de trabajo conjunta donde se intercambian experiencias, proyectos, iniciativas y se van combinando y se van compartiendo. Y en este caso un poco la excusa, el motivo fue ese, pero también fue una reunión política donde tuvimos la presencia de Mauricio Macri, que nos acompañó, estuvo presente con nosotros, estuvo charlando. La verdad que una linda charla ¿Y fue. le dijo si va a ser o no candidato? Todavía no, pero se avisora una participación que hasta hace un tiempito atrás no se veía. Sí, ahí me parece hay un resurgir de la figura de él como expresidente, nada menos, justamente. Me parece que está bueno que él de alguna manera reaparezca en la escena, es muy positivo en un escenario como el que tenemos hoy, que aparezca un hombre que es de ideas claras. Yo lo veo un hombre muy centrado, la verdad que me impresionó muy favorablemente en el sentido de que, contando con la experiencia con la que él cuenta de haber sido presidente de la Nación, lo veo muy centrado, muy moderado en el buen sentido. Aquello que me parece peyorativamente se le achacaba al PRO, esto de ser tibios, me parece que ahora queda en evidencia de que no es tibieza, es justamente moderación, es coherencia, es racionalidad a la hora de expresar las ideas. Esto yo veo que él lo expresa muy claramente. Ujú. Damián, esto que acabas de mencionar como adjetivos, en todo caso que definen el perfil de un dirigente político, en el caso del expresidente Macri, hablaste de centrado, de moderado, de coherencia, de racionalidad política. ¿También es un tiro por elevación, digamos, al espacio libertario que hoy conduce el país? Sí, claro, sí, sí. Y más que por elevación, me parece que es una expresión o una reacción frente a lo que está a la vista, que está siendo una modalidad que en eso no se distingue en nada de lo que tantas veces criticamos que era el kirchnerismo, es decir, esa radicalización, esos discursos virulentos, esa intolerancia a todo lo que piense distinto, que hoy está expresada en un gobierno que se cierra en ese aspecto, que ojo, yo lo digo y lo sostengo, está llevando adelante políticas, muchas de las cuales se entiende que eran necesarias, pero que lo hace a veces con un perfil discursivo muy violento, hay que decirlo, con una intolerancia y que no está bueno, porque no tiene nada que ver con la República. Bueno, desde ese lugar me parece que el PRO justamente viene a dar esa impronta distinta, lo ha dicho, se sostiene, lo repite ahora el expresidente Macri cuando dice: estábamos dispuestos a acompañar, lo hicimos, estamos dispuestos a acompañar, pero con las reservas y los límites de cuáles son las formas, los modos republicanos que son innegociables. Y ahí es donde justamente me parece que el PRO es mucho más genuino que La Libertad Avanza, porque el PRO es liberal, es por supuesto republicano, pero sin renunciar a las normas, a esos códigos de convivencia política y de convivencia humana que en última instancia tiene que haber, no puede renunciarse al diálogo. Hablabas de esa vehemencia discursiva, de esa virulencia discursiva o de ejercicio de la práctica política que distingue, precisamente por ser la antítesis dentro al PRO, porque es más centrado, porque es más moderado, porque es más coherente, porque es más racional. Ahora, esas formas de ejercicio de la política le permitieron al kirchnerismo ser gobierno del 2003 al 2015 y 2019 al 2023. Y esa forma de ejercicio de la política le permite a Milei ser presidente de hace 3 años a esta parte. Mientras que la moderación, la coherencia, la racionalidad, solamente han podido meter en ese periodo del 2003 hasta acá
solamente un periodo. Bien, pero eso es un análisis ex post facto, es decir, cuando uno lo analiza retrospectivamente y desde el punto de vista electoral dice sí, pero por ser moderados se perdió y se le devolvió el poder al kirchnerismo. No es así, yo no lo comparto. Quien decidió que volviera el kirchnerismo en el 19 fue el pueblo argentino. Si después el pueblo argentino lamentó o tuvo que padecer las consecuencias de volver al kirchnerismo, o en su modo vernáculo, como fue el de una Cristina en segunda línea, pero ejerciendo el poder, un Alberto, etcétera, todo lo que ya conocemos, es responsabilidad del pueblo argentino que vota. Ahí no hay responsabilidad de dirigentes que deciden proyectos gradualistas como el que había propuesto y ejerció Macri. Mira, el otro día tiró un dato interesante. A ver. Dijo algo así como que estos números que hoy se evalúan como positivos en la economía, que no son todos, por cierto, porque está claro y es visible para la gente que hay muchas dificultades económicas, pero aquellos números macro que hoy se analizan como positivos, como por ejemplo los índices de transparencia, un control relativo de la estabilidad monetaria, son apenas, todavía no llegan a ser los que se habían logrado en junio del 2019, es decir, que con un trabajo justamente progresivo, mucho más moderado, mucho más con ánimo de pacificar el país, se habían logrado resultados económicos que después se fueron al diablo de la noche a la mañana, porque con un resultado electoral, al día siguiente vino un lunes negro que disparó todos los estándares y los valores económicos. Es decir, déjame decirlo así, no estaba tan mal el país en el 2019 cuando los detractores, que son el kirchnerismo, que son la izquierda, atacaron al gobierno de Macri como si el gobierno de Macri fuera realmente la debacle. El gobierno no estaba tan mal. Permitime en esto citar, hay una frase que a mí me parece brillante, que es de Carlos Fuente, en una novela que se llama La voluntad y la fortuna. Un consejero presidencial le dice a su candidato a presidencial: tenés que saber que para ser un gran presidente, primero debes lograr ser un buen expresidente. Esto que parece una contradicción cronológica, ¿sí? Porque estoy diciéndole que tiene que lograr primero lo que va a ser posterior, es una revelación de cómo funciona a veces esta psicología, el análisis del poder. Es decir, una buena presidencia se juzga tiempo después. Por supuesto que se vive, a veces se padece, como nos ha pasado en el caso de la presidencia de Alberto Fernández, pero se vive y solo tiempo después se puede analizar. Y si lo pensás, todos funcionamos un poco así. Siempre analizamos las presidencias quizá algunos años después. El caso de Macri, yo no tengo dudas que cuando se lo analiza con los años ex post facto, es decir, transcurrido determinados años, vemos que no fue una mala presidencia. Lo que sucede es que fue el que sacó del poder al kirchnerismo, porque el que sacó del poder al kirchnerismo, hay que decirlo, fue el gobierno de Macri. Después que los libertarios ahora se arroguen banderas, me parece bárbaro, están en un lugar que lo hicieron por un discurso disruptivo. Pero el que logró vencer a ese eje de poder que era el kirchnerismo fue el partido El PRO, que lo hizo primero en la presidencia y después diseminando en todo el país, y se lo hizo con un discurso que no era justamente de odio, con un discurso que no era radicalizado, que se lo hizo con un discurso claro respecto a cuáles eran los objetivos. Bueno, volviendo a esa frase, yo creo que ahora se puede analizar y ver que el gobierno de Macri no fue un mal gobierno, que tuvo defectos, por supuesto, que se cometió errores, absolutamente sí, pero que era en ese famoso proceso gradualista estaban sentadas las bases de lo que se quería hacer, de lo que en buena medida y parte se hizo, pero que requería de un esfuerzo, nunca se ocultó el esfuerzo económico que iba a requerir de la comunidad, pero que estaba trazado. Quizá no se lo comunicó bien, es verdad, muchas veces se ataca eso, muchas veces se dijo, todo aquello bueno que se hizo no se llegó a comunicar, obra pública. Fíjate que en ese sentido el gobierno de Macri está en las antípodas del de Milei, porque el gobierno de Macri fue el gobierno que históricamente en el último siglo hizo más obra pública en la historia de la Argentina, y no se lo llegó a visibilizar. La obra estaba, pero no se la difundía, no se la mostraba. Este gobierno se para en el otro lugar, en decir, yo no tengo que hacer obra pública, te dice el gobierno de Milei. Fíjate que nosotros como gobierno provinciales también estamos en la antípoda, decimos, la obra pública es la base de todo. No solo porque genera los bienes y los servicios indispensables para la comunidad, el gobernador Figueroa se ha cansado de decirlo y no se cansa de realizar obras públicas, donde de lo que se trata es de asfaltar, de trazar rutas, de realizar tendidos eléctricos para que los servicios estén. Porque ¿qué otra cosa puede esperar la comunidad? ¿A dónde pueden ir destinados sus recursos y sus impuestos? A eso. Bueno, fíjate que ahí están las diferencias. Ahí es donde digo se reivindica un gobierno como el del periodo 15-19, que me parece injustamente se tachó justamente de moderado, como si acaso eso fuera un defecto, cuando en realidad quizá ahí radicaba
buena parte de sus virtudes, en hacer lo que tenía que hacer, hacerlo con racionalidad, con moderación y sin necesidad de estar permanentemente peleándose con nadie. Mencionaste Neuquén y hablaste de cuál es el perfil de gestión de la gestión de Figueroa, ¿no? Pero vos sos legislador y en la legislatura hoy hay varias iniciativas que van a, como toda ley, van a regir hacia adelante, pero son fundantes. Se avanzó en el Código Procesal Civil, esto tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, y en términos de la justicia se está avanzando en 3 códigos que son procesales, son resortes provinciales, pero que tienen que ver con el Código Minero, el Código de Faltas, que se lo llama así, o Código Contravencional, como se conoció en su momento también, y el Código Procesal de Familia. Si tuvieras que establecer un rango de prioridades entre esos 3 instrumentos formales o legales que definen de qué manera va a funcionar la justicia en esos ámbitos, ¿cuál es para vos el prioritario? ¿Cuál es el...? Si me permitís, capaz que lo prioritario es el nexo común que los 3 tienen, que es el proceso. Es decir, vos sabés que las provincias tienen reservada la legislación sobre las cuestiones de forma, es decir, una provincia no puede legislar leyes de fondo sobre minería ni sobre familia. Lo legisla, en su caso, el Código Minero, en materia de familia, el Código Civil y Comercial, que regula las relaciones de familia, de Estado, etc. Ahora, lo que legislamos como provincia, porque son materias reservadas, son las formas, es decir, el camino que recorre una persona para hacer ejercer su derecho allí donde está en un conflicto. Los códigos procesales. Está claro que ahí está el elemento común de los 3 que mencionaste, que efectivamente son 3 proyectos que están en proceso, en discusión. Desde ese lugar, creo que lo prioritario está en que la consigna que nos plantea el gobernador al proponer la reforma es justamente la de actualizar todos los procesos que tengan que ver con el ejercicio de los derechos o la defensa de los derechos. Ya lo hicimos, en su momento, hace ya varios años, se logró una reforma muy moderna como fue al sancionar el Código Procesal Penal de la provincia. Ya se ha dicho mucho que es un código que fue pionero, que fue vanguardista en esto de legislar un código adversarial. Bueno, en este caso lo que se hizo fue, ya el año pasado, lograr la sanción del primer Código Civil Adversarial, también una novedad, legislativamente hablando, procesalmente hablando es muy novedoso, el primero en Latinoamérica, y también en la misma línea o como parte de una misma consigna están estos 3 códigos que mencionas. El de familia, bueno, la impronta que se le pretende dar es relativamente distinta a la del adversarial, porque los procesos de familias no necesariamente tienen que ser de confrontación de partes como si hubiera un ganador y un perdedor. La lógica del derecho de familia es distinto. Es decir, lo que se regula en la materia de familia son cuestiones distintas, suelen ser sensibles, internas, cuestiones intrafamiliares, por lo tanto tiene que tener un halo más protectorio, pero también va en línea con esto de la necesidad de modernizar. Por empezar, porque no tenemos código procesal de familia. Es decir, la provincia se regulaba, como en la mayoría de las provincias que habían adoptado el Código Procesal Civil de la Nación, con un solo código que era civil y comercial y que sus normas aplicaban más allá de que se superponían o se complementaba con normas provinciales específicas. En nuestro caso, la 2302, de protección integral del niño, niña y adolescente, las normas de protección contra toda forma de violencia contra las mujeres, de violencia intrafamiliar, es decir, normas complementarias, ¿sí? 2785, 2786, pero no teníamos un código de familia. Bueno, en esta idea de haber reemplazado el Código Procesal Civil por uno adversarial, que es mucho más eficiente y moderno, requiere también de la sanción de un código de familia. Ahí hay una decisión que me parece que es muy respetable y muy valiosa del gobernador cuando nos dice el año pasado, renovemos los códigos. Es decir, la iniciativa del gobernador viene a responder me parece que a un reclamo social en definitiva. ¿Cuál es? Y el de que la justicia era lenta, el de que la justicia no funcionaba, el que la justicia no llegaba. Y uno lo podía así decir genéricamente, así como si acaso fuese responsabilidad solo del juez, solo del operador jurídico, solo del abogado que ejerce la profesión. No, está claro que era un problema
es un problema con una complejidad importante, porque son muchos los agentes que intervienen en la justicia. Bueno, a eso busca responder una reforma procesal civil primero, de familia, y también en los procesos, como en este caso, el procedimiento minero, que ya es más específico, tiene que ver con la... Ahí te quería hacer una consulta, porque uno advierte que cuando hablas de Código Procesal de Familia o Código de Faltas, estás frente a situaciones de conflicto que necesitan, o situaciones problemáticas, que necesitan algún tipo de intervención. ¿Para qué? Para poder resolverla, porque en la previa no pudieron resolverse y necesitan ir a la justicia para encontrar en la justicia quizás una alternativa de resolución. Ahora, corregime si me equivoco, cuando se habla de código minero, acá no se habla de conflictos, se habla de inversiones. Sí, pero hay conflictos, a veces conlleva conflictos también. Es decir, de pronto el otorgamiento de un permiso de exploración o de explotación puede generar un conflicto entre particulares. Puede generar el conflicto entre particular, el explorador y un propietario del establecimiento, de la superficie donde se va a realizar. Pero no es la esencia de la problemática a la que apunta. Es decir, es más bien un código de procedimiento. Se suele distinguir en esto proceso de procedimiento como si el proceso fuera aquel que a priori tiene como esencia la confrontación de dos partes interesadas, ¿sí? Una parte X que confronta con la parte Y por un derecho. En cambio, cuando hablamos de procedimiento, nos remitimos más bien a los trámites allí donde hay una autoridad de aplicación, cualquiera sea la materia, en este caso puede ser minero, una autoridad de aplicación que confiere un permiso y un particular que lo requiere. Y en el ámbito de ese permiso, que es el punto de partida, se dan una serie de actividades, como puede ser, pensemos, ¿de qué se trata la minería? Descripta así muy a grandes rasgos y por alguien que ignora en general la materia. Bueno, de explorar y de buscar un mineral, de explorar y obtener, detectar primero y lograr extraer un mineral que es una riqueza natural. Bueno, eso a priori no tiene un conflicto, en principio no tiene un conflicto, pero sí requiere de una regulación. ¿La regulación cuál es? Por ejemplo, la que comprende cuestiones que antes no estaban comprendidas y que hoy sí, que son las ambientales. Ahí está un poco la clave también de la reforma del procedimiento minero que estamos encarando. ¿Cuál es la clave también en términos de qué minerales son los que están aquí en el centro de la escena? Mira, el Código Minero, de fondo, el Código de la Nación, regula las categorías de los minerales, lo hace... Porque es un terreno, te pregunto esto porque es un terreno muy amplio. ¿Podemos Sí. hablar de las canteras con arena para vaca muerta? Sí, claro. Sí, eso. ¿O podemos hablar de litio? De todo. Toda riqueza natural que no esté, que esté comprendida en el Código Minero, que lo trae con una enumeración que hace, que es genérica en las llamadas 3 categorías que comprende, todo recurso natural que puede ser un sólido, arenoso, rocoso, como puede ser también sustancias como las que conocemos como metales preciosos, están comprendidos en el Código Minero. Todas aquellas sustancias que están comprendidas en el Código Minero, que son susceptibles de extracción y explotación económica, transformación o venta directa como recurso, como puede ser, no sé, el canto rodado, la arena, son materia regulada por el Código Minero y por ende materia a regular por el Código de Procedimiento Minero, en cuanto a la forma de otorgamiento de los permisos. Pensemos algo simple, algo más fácil de visualizar. La obra pública requiere justamente roca, requiere arena. Esa arena se extrae de una cantera. Si esa cantera está en un terreno de dominio público, uno podría pensar, dice llanamente, decir, bueno, permitamos, si es el Estado el que lo realiza, permitamos que sea el propio Estado que lo extraiga y lo explote. Bueno, no es tan lineal, porque eso es un recurso natural. Como recurso natural no renovable, es la provincia de Neuquén la que, llamémosle, pierde al disponer de ese recurso. Tiene que tener una contraprestación. Bueno, ¿cuál es la contraprestación por esos recursos? Justamente las regalías que puede llegar a obtener, los cánones que puede cobrar la provincia, asimismo, aún propiciando la explotación. Después está el provecho económico que se saca de esa extracción de cantera. ¿Para qué? Para realizar obra pública, por ejemplo, para el asfalto. Pero están ahí los recursos, hay que explotarlos, hay que propiciarlos, y volviendo un poco a tu pregunta, y la idea es propiciar, promocionar, lograr que la explotación se dé, porque si no, son recursos que, como suele decir el gobernador, no se monetizan. De nada me sirve a mí estar sentado sobre una riqueza inabarcable de hidrocarburos, gas, petróleo o, por ejemplo, en este caso, sustancias sólidas, minerales, que no los puedo monetizar. Lo que hay que hacer es monetizarlo para que lo aprovechen la comunidad en su conjunto y las generaciones futuras también, a través, por ejemplo, de la obra pública. Y no te quiero quitar mucho más tiempo, pero Código de Faltas, ¿por dónde pasa, digamos, la discusión?
Me parece que ese sí es más una adaptación de la realidad que se vive hoy en día, que claramente no es la misma que la del año 60, 62, 60 y pico, cuando el nuestro data del año 62. Ya no es lo mismo cómo mencionamos las faltas, ¿no es cierto? O fíjate que nosotros nos referimos a situaciones cotidianas con terminología que es distinta a la que se refería. Un código de faltas te hablaba de estado de ebriedad o de embriaguez escandalosa. Bueno, ya aparece hasta terminología que no se corresponde con la que utilizamos, y obviamente comprende un montón de situaciones. La necesidad de regular las contravenciones, estamos hablando de la necesidad de regular todo aquello que sucede en la calle, de día, de tarde, de noche, en el tránsito, en la escuela, en los eventos públicos, privados, semipúblicos, y que afecta o puede afectar al vecino que se topa con esa situación. No estamos hablando solo la de sancionar al contraventor que anda borracho por la calle, hablando mal y pronto, porque a esto refería esa embriaguez escandalosa. Estamos hablando de regular muchas otras situaciones que no estaban comprendidas claramente, no pudieron haber sido comprendidas, por empezar, porque no estaban contempladas o no se las conocía como tales, y que hoy son parte de la convivencia. Es decir, situaciones de tránsito, por ejemplo, las infracciones de tránsito han cobrado un ímpetu y una importancia mucho más relevante que la que tenía hace 60 años. ¿Por qué? Y porque se multiplicó 10 veces, 100 veces la incidencia que el tránsito tiene en la vida de las personas. Ni hablar la cuestión de los estupefacientes, ni hablar, por ejemplo, las contravenciones digitales que no pudieron estar comprendidas y que hoy tienen que ser comprendidas en un código contravencional. Las sanciones que prevemos para ese tipo de infracciones son distintas. Ya no me basta hablar de una multa económica o de un arresto domiciliario o en situaciones o en establecimientos especiales como preveía. Tengo que prever otro tipo de sanciones genéricas, accesorias, pero más específicas, como las inhabilitaciones, como la imposición de una instrucción educativa, como puede ser justamente para corregir las conductas. Es decir, ese es un código que necesita una muy importante lavada de cara, una refrescada. Por eso se propuso y se constituyó esta comisión, que ya está en funciones, ya está trabajando, relevando en las distintas localidades del interior, porque esto es importante que la gente lo entienda. Relevar es hablar con la gente, que me digan qué es lo que más le preocupa. Habrá comunidades donde lo que les preocupa es el tránsito de la ruta, y habrá otras comunidades donde lo que les preocupa es la cantidad de perros salvajes sueltos, porque son problemáticas específicas que las comunidades tienen. ¿Salen este año los tres? Esperemos. El de familia yo creo que tiene que salir, es necesario que salga, estamos haciendo el esfuerzo para que salga. También el de minería, el de contravención en la medida que va a terminar alrededor de septiembre-octubre el trabajo de comisión. Si se logra unificar un proyecto, un despacho, quizás también. Ojalá que sí, trabajamos para eso. Gracias, Damián. No, a vos, Agustín. Damián Canuto es legislador del PRO en la provincia de Neuquén. Es probable entonces que antes de fin de año códigos como el procesal de familia estén ya disponibles y posiblemente prontos a entrar en vigencia, una discusión que hoy está planteada en el seno de la legislatura de la provincia de Neuquén, como esas modificaciones de la legislación que son fundantes para la vida institucional, sobre todo de la justicia, considerando que es un tema siempre sensible, el de los conflictos familiares, y conflictos que necesitan llegar al ámbito judicial para poder ser resueltos. ¿Por qué? Y porque no encontraron la forma de resolverse antes de la justicia, de la manera que el Código de Faltas o del Código Minero. Pero hablamos con Canuto también de la realidad política, de cuál es la visión que tienen en el PRO respecto de la realidad nacional, con fuertes críticas procedimentales hacia el liberalismo hoy vigente, hoy en el gobierno a nivel nacional. Y antes hablamos de la universidad que se pretende, la del Comahue, la universidad pública, una universidad abierta, pero también que sea atractiva para que la gente quiera ingresar. Aquí cerramos esta edición de Panorama. En 7 días volvemos a encontrarnos, como siempre, en Canal de Noticias 24/7.